Hola, hola, estamos en un episodio más de su podcast favorito, Las Maestras de Cuarentena, en donde tocamos temas que a todo maestro y maestra, sea de nivel de educación que sea, le puede interesar. Aquí, en este su podcast, tenemos a 3 grandiosas maestras, tanto de nivel preescolar como de secundaria. Está la maestra Neftalí, la maestra Karina y por supuesto que a mí, a la maestra Juliet. Hola, sí, mucho gusto, buenas tardes, soy Neftalí y bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Y sí, así como comentaban, pues es muy importante, ¿no? Saber cuáles son los temas de hoy en día. Pues igual, uno de los que más sonaron en este tiempo fue los traumas de las clases en línea. Porque pues de verdad que sí, la realidad es saber por qué, cuál es la realidad docente, qué pasó durante la pandemia, tanto a nivel preescolar, rural, preescolar urbano y también en la secundaria. Quédense hasta el final, ya que tendremos a una invitada especial, a la psicóloga, quien nos ayudará a comprender la parte emocional que se presentó en los estudiantes y maestros durante la pandemia. Bueno, a lo que nos truje. Hoy les venimos a hablar acerca de la importancia y de los estragos que tuvo el COVID-19 a nivel escolar. Para iniciar, es necesario diferenciar la cuarentena del aislamiento voluntario, ya que la primera se encuentra indicada para aquellas personas que han tenido contacto con el paciente infectado, mientras que el aislamiento voluntario, las personas pueden restringir su movilidad gracias a sus condiciones laborales, económicas y sociales. La epidemia del COVID-19 tiene características de verdad únicas que permiten catalogarla como una crisis humanitaria o como un evento altamente estresante. Existen muchas publicaciones que reflexionan sobre cómo las personas han vivido esta experiencia y su impacto económico y a la par del psicológico en varios niveles. Aquí se hablará especialmente sobre el grupo más importante y el que salió más afectado y que hasta hoy en día sufre esos estragos, que es el nivel escolar. Tanto maestros como alumnos resultaron afectados de forma negativa de esta pandemia. La importancia de este tema es que hay muchas cosas que nadie dice, que todos callan. Una de ellas es que muchos docentes perdieron trabajos, perdieron horas de empleo, les pagaban menos o a veces no les pagaban. Muchos alumnos pasaron de panzazo, ya que el gobierno de México aseguró que ningún adolescente durante la pandemia iba a reprobar, generando en los padres de familia este nivel de satisfacción, ya que ellos tenían asegurado que sus hijos pasarían al siguiente nivel, sin importar que hagan su tarea o no. Otro punto es el estrés de los docentes, ya que muchos, a causa de esta soledad y de muchas veces este incomprendimiento, genera en ellos un momento de ansiedad, depresión y pensamientos muchas veces suicidas que genera un mal desempeño laboral. Comenzando con esta parte que son las clases en línea que, bueno, ya todos logramos conocer y vivirla en carne propia, pues déjenme comentarles que las primeras escuelas virtuales se desarrollaron en áreas de Australia, Nueva Zelanda, América del Norte y el Reino Unido, todo debido a la baja densidad de la población que hacía difícil la escolarización por medios tradicionales. Claramente, pues en esos países tuvieron el privilegio, si lo quieres llamar así, o la posibilidad de usar pues esa parte de computadoras, tablets o wifi, y por eso pues surgió esa parte de clases en línea en esos países. Sin embargo, bueno, aquí en México tal vez ya existían las clases en línea, pero no era para todo público. Existían las escuelas telesecundarias en donde ayudaban a estudiantes del nivel secundaria a aprender por medio de recursos audiovisuales. Esto, pues, para explicarlo mejor, es como un aprende casa, que
el Aprende en Casa ya todos lo conocemos, porque esto surgió a raíz de estar en la pandemia, ya que no podemos en cuarentena, sobre todo en cuarentena que no podíamos salir y toda esta parte, pues surgió esta Aprende en Casa, que es como un tipo telesecundaria en donde ahora sí a todos los niveles educativos se les enseñaba por medio de la televisión y realizaban clases y toda esa parte. Claramente luego pues se empezaron ya las clases en línea como todos lo conocemos, que se conectaban desde su celular o desde la computadora y hacían una clase, una actividad, todo mediante la aplicación Zoom o el Meet, Google Meet, todas esas aplicaciones que se usaban para pues hacer en las clases en línea. Pero eso todo surge por la necesidad de que los estudiantes sigan aprendiendo sin importar que esté pasando una pandemia mundial. Oh, sí, muy interesante. Pero pues también ahora vamos a comentar, a ver, ¿cómo la SEP y los docentes se adecuaron a la cuarentena? Bueno, de acuerdo a otros comentarios, también en artículos y opiniones de padres, docentes, a partir de la cuarentena, la educación en línea se volvió más popular. Pero se debe mencionar que los actores principales que se requirieron para que este tipo de educación fuera posible fueron las familias, la escuela y los docentes. Como habíamos dicho, entre las opiniones de los padres se encuentran que las estrategias implementadas por la SEP fueron bastante buenas. Entre ellas se encuentran actividades en línea como Aprende en Casa, programas de televisión, radio, actividades en los libros de texto o ficheros, así como actividades elaboradas por los propios docentes. Sinceramente, cuando platicaba con mis compañeras acerca de cuál es el siguiente tema que trataríamos en este podcast, como las tres somos docentes, dijimos, porque realmente nadie ha tocado este tema. Y si lo ha tocado, verdaderamente lo ha hecho de forma real, ya que muchos tratan de pintar la pandemia como algo que trajo más beneficios que desventajas, cuando la verdad es otra. Puedo asegurarles que en este capítulo todas tenemos experiencias buenas, malas, que nos han hecho reír y que nos han hecho llorar. Entonces, quédense con nosotros y escuchen las siguientes experiencias de Maestras Cuarentena. Así es, vamos a comenzar creo que con mi experiencia. Pues yo me voy a presentar, soy la maestra Juliet y pues estuve trabajando en un preescolar en la parte urbana, se puede decir, o sea, en la ciudad. Y pues nosotros lo trabajamos de forma bimodal, o sea que estábamos una semana completa, creo que eran solo 3 días. En la semana de los 5 días de clase solo se realizaban clases en línea por 40 minutos. Era una clase completa, ya sea de matemáticas, de español o también de algunas celebraciones, porque recuerdo que era en los meses de noviembre, diciembre, así que trabajamos esa parte de Navidad, del Hanal Pishan o Día de Muertos y todo eso. Y pues sí, era clases en línea, obviamente los alumnos se conectaban, pero también tenían que estar supervisados por los papás. Sin embargo, habían ocasiones que realmente pues no, los papás dejaban a los niños no sabían cómo usar el celular, la tablet o computadora y pues ni modos, simplemente o se distraían o atendían y a veces no podían activar su micrófono, toda esa parte. La participación sí estuvo muy difícil y pues después de las clases había un día en donde se citaban a los papás para que tengan materiales, para que se les dé materiales para la siguiente clase en línea y también para algunas tareas que puedan reforzar los niños en casa. Y sí, solo tenía como 2 alumnos que en la parte de rezago. Y pues sí, una ventaja que tenía es que tenía un poco más tiempo para planear, para realizar mis actividades. Sin embargo, sí tenía muchas desventajas. Claramente, creo que es mucho más fácil tener a un alumno de manera presencial, ya que puedes observar realmente lo que sabe, lo que conoce y también pues los alumnos se llevan más
creo yo, mejores conocimientos que puedan adquirir en la escuela, ya que en línea es muy difícil tanto como para que los papás estén observando a los alumnos como para que los niños realmente se centren en aprender. Y esa fue mi experiencia. No sé la maestra Neftalí si tiene otra experiencia, ya que ella pues es en zona rural. No sé, platícanos un poco. En cuanto a mi experiencia como maestra de educación preescolar en rural, cuando pasó todo lo de la pandemia, en ese tiempo yo estaba trabajando en una comunidad. En esa comunidad se encuentra en Chichimilá, ya que es una comisaría. Bueno, para mí en realidad sí fue complicado en trabajar con los alumnos en línea, ya que en esa comunidad la verdad no llegaba el internet, el teléfono. E incluso, por ejemplo, cuando llegábamos a esa comunidad, hasta nuestro mismo, como que la hora era diferente. Entonces, los alumnos y los padres no tenían esos recursos, no al alcance. Por ejemplo, televisión, no todos. Y tampoco había como que los canales, ¿no? Entonces sí fue complicado, ya que al no contar los alumnos con estos recursos, pues no se podía trabajar así como decía, ¿no? En clase en línea. En lo que hacía junto con mis otras compañeras maestras es viajar cada quincenal y llevar ahí fichas con actividades, ¿no? Y eso es lo que trabajamos con los alumnos. Pero sí fue complicado porque no llegué a conocer a los niños, nunca conocí a los niños, ya que quienes iban a recoger las fichas eran los papás y con ellos hablaba, ¿no? Más que nada. Entonces, en cuanto a mi experiencia, sí fue complicado. Y todavía recuerdo, sí, cuando de repente dijeron, no, pues que está pasando esto, ¿no? Sobre la pandemia y todo se detiene, ¿no? Entonces es algo así como que algo de que no te hubieras imaginado que iba a pasar, ¿no? Como radicalmente como que cambiaron las cosas. Entonces, en cuanto a mi experiencia, pues sí fue complicado trabajar de esta manera. ¿Qué aprendo de esto, no? ¿Qué ventajas hay, no? ¿Qué se aprende de esto por lo que tuvimos que pasar todos, no? Pues más que nada es valorar el tiempo, ya que el tiempo que se vive al estar con los alumnos y también con otras personas, amigos, familia, ¿no? Ese tiempo de que quién hubiera imaginado que algo así iba a pasar y pues no tenías que estar en tu casa, ¿no? Encerrado, ya no podías pues estar tanto en contacto con los amigos, ir a la escuela con los alumnos, con los niños, ¿no? Porque además de todo, pues cuando vas a la escuela, ¿no? Pues estás interactuando con los niños, escuchas lo que van diciendo, lo que comparten contigo, sus sentimientos también, lo que sienten, lo que piensan. Entonces es eso, ¿no? De que de repente te das cuenta, ¿no? De que quién iba a imaginar lo que iba a pasar y vas a... Bueno, yo lo digo en mi experiencia, llegaba a pensar que antes estaba en el salón con los niños, ¿no? Y ahorita pues estoy trabajando de esa manera, ¿no? Eso llegaba a pensar en el tiempo en el que estábamos pasando por lo del confinamiento. También, por ejemplo, también otra de los aprendizajes, ¿no? Que pues logro obtener de todo esto, pues es esas distintas maneras de trabajar con los alumnos, ¿no? Porque pues sí escuchaba, ¿no? Ya, y sabía que había otras maneras de trabajar. Ahí es cuando salen los programas, las plataformas a las que varios maestros pues lograron acceder, no tuvieron esa oportunidad de acceder. Pues también es una ventaja, ¿no? De que nos vamos actualizando, pues debido a que lo que se nos presenta nos conlleva, ¿no? a hacerlo. Entonces eso es lo que yo opino, ¿no? Basándome en mi experiencia. Ahora sí, docentes, maestros, maestras, vamos a empezar con la parte más enriquecedora, creo yo, que nos va a dejar este episodio del podcast. Vamos a entrevistar
aquí a nuestra grande amiga, una psicóloga que es especialista en esta parte de las emociones que causó o los estragos que causaron toda esa parte de la pandemia, la cuarentena y las clases en línea en los alumnos y también docentes. Voy a presentar aquí a nuestra gran amiga, la psicóloga María del Socorro Navarro. Y pues creo que la primera pregunta que le vamos a hacer es la más sencilla, pero creo que también es la más profunda y en la que nos puede, el tema principal de este episodio. ¿Usted, psicóloga, cree que deberían continuar las clases en línea? ¿Por qué? Hola, es un gusto estar aquí con ustedes para platicar sobre este suceso que en realidad fue muy impactante para todo el mundo. Y acerca de la pregunta que hace sobre si se deben continuar las clases en línea. La verdad es que son un gran medio de aprendizaje. Pero así como ustedes comentaban, maestras, hay varios factores que se deben considerar, principalmente la familia, ya que ellos son quienes brindan el apoyo para poder continuar, ¿no?, y avanzar en los alumnos. La escuela, que debe de considerar igual los recursos con los que cuenta. Hay escuelas que están muy bien equipadas, pero también hay escuelas que no tienen los recursos necesarios, como por ejemplo Wi-Fi, la computadora, que son esos medios que pues se necesitan, ¿no?, para hacer igual estas clases en línea. Y también no todas las familias, por ejemplo, cuentan con esos recursos, ¿no? Eso es otro aspecto que hay que considerar también, porque hay familias que sí lo tienen al alcance, pero hay quienes no, así como comentaban, ¿no?, en las experiencias que ustedes tuvieron. También otro aspecto que se debe considerar son las emociones de los alumnos, ya que también para que ellos aprendan es necesario que estén bien. Entonces sí pasaba que durante el confinamiento, pues no todos se encontraban, como quien dice, de buena manera, ¿no? Imagínense estar encerrados, no poder salir. Si a uno que, por ejemplo, está grande, le afectó, imagínense a un niño, ¿no? Entonces, sí, este es otro de los aspectos que se considera que fue, en cierta manera, una desventaja, por así decirlo. Pero en realidad, pues, las clases en línea sí son un medio favorable. Sin embargo, como comentaba, hay que considerar de qué manera llevarlo a cabo. Pues para eso se pueden hacer, ¿no?, crear esas estrategias. Así es, claro que sí, concuerdo mucho con usted, psicóloga. Creo que sí hubieron muchas ventajas, pero también muchas desventajas y bueno, depende mucho de ahora, como dice usted, pues de los recursos que tiene la escuela. Si no tenía recursos, pues sí, no, la verdad es que era casi imposible continuar con las clases en línea, pero pues hay algunas escuelas que sí tenían esa facilidad, así es, esa facilidad de tener wifi, de tener que los alumnos también puedan conectarse a las clases y pues sí, todo eso. Pero, psicóloga, algo muy importante, ¿usted cree que hubo, pues, no sé cómo llamarlo, traumas o algunas consecuencias de las clases en línea en los niños, pero pues también en los docentes? ¿Qué cree usted? Las consecuencias de los niños provocados por la pandemia. Pues, en realidad, debido a que estuvieron encerrados en un lugar durante el confinamiento, en cierta manera creó como una dependencia hacia pues aparatos tecnológicos como el celular, las tabletas, entre otros. De igual manera, en el aspecto del lenguaje, sobre todo en preescolar, ya que debido a que los niños no interactuaban con sus pares, creó en cierta manera una desventaja, ya que como sabemos, es muy importante que ellos platiquen, conversen, de esa manera van desarrollando el lenguaje. Pero si, por ejemplo, en ocasiones sucede que con la familia, al niño no se practica tanto con ellos, sino que a veces como que se le da estos aparatos, por ejemplo, para que se distraigan, pues queda una cierta desventaja. Y si no iban a la escuela, que es ese tiempo igual en el que tienen para, pues, interactuar, para practicar con sus pares,
de qué manera entonces se favorece. Y eso, en cierta manera, pues sí tuvo consecuencias, ¿no? Porque al regresar ellos ya se puede observar esta consecuencia, ¿no? Que tuvieron. También se debe considerar también a los docentes, porque en realidad también los docentes son humanos, sienten, piensan. Y así como, por ejemplo, afectó a los alumnos, también a los docentes. Es que fue algo que fue tan sorpresivo para todos. Así mismo le sucedió con los docentes, ya que también ellos tuvieron que estar en confinamiento. Ya no estar tan cerca de su familia, los amigos, o por ejemplo a salir, si hay a quienes les gustaba pues salir para distraerse. Entonces fue algo que sí, en realidad afectó a todos. Así es, creo que sí hubo muchos traumas. O sea, para mí fue algo traumático que no quisiera volver a pasar por esa parte de las clases en línea. Muchos problemas pasé, tanto de estrés como también los niños lo podía ver, mucho rezago, esa parte. Pero pues sí, usted ya por último, ya para terminar, ¿tendrá algunos tips que podamos usar ahora que pues ya terminó la cuarentena, la pandemia y pues ya estos niños que son post pandemia y comienzan sus clases de nuevo? ¿Qué nos podría dar como tip? Bueno, maestra, yo creo que un tip muy importante que le puedo dar es que ahora que los alumnos ya conocen la tecnología, están ahora sí como que todo el tiempo o se volvieron dependientes, no sabemos de la tecnología, sería muy enriquecedor que los docentes puedan utilizar la tecnología y también algunas actividades dinámicas para que puedan combinar esta parte de las clases en línea, que que también pudo haber aprendizaje, pues seguir enriqueciendo ese aprendizaje tecnológico que tienen ahora los alumnos. Y pues eso creo que es lo más importante, usar para beneficio del aprendizaje la tecnología, no dejarlo, porque ya no se hacen las clases en línea. No, creo que es muy importante seguir continuando con ese aprendizaje tecnológico. Sin embargo, también creo que sería bueno pues seguir haciendo las clases dinámicas como los docentes hacían, como pues tradicionalmente se realizan. Creo que sería una estrategia que podrían utilizar los docentes ahora, en la actualidad. Wow, concuerdo con usted, psicóloga. Creo que sí es muy buena estrategia usar la tecnología en nuestras clases, ya que pues sí, yo puedo observar que los alumnos sí necesitan esa parte tecnológica porque se volvieron muy dependientes. Pero bueno, muchas gracias por esta pequeña entrevista en este episodio sobre las clases en línea. Creo que fue muy enriquecedor, aprendimos mucho gracias a usted y conocimos esa parte más psicológica de las clases en línea que pudimos pasar tanto los docentes como los alumnos. Muchas gracias y pues a ustedes, queridos maestros, maestras que nos están escuchando en este podcast, creo que también nos pueden comentar sobre sus experiencias y también lo que aprendieron, las ventajas y desventajas que tuvieron en las clases en línea. Creo que todos pasamos por esto y fue un poco difícil, pero también nos ayudó mucho a así como decía la maestra Neftalí, como que reconocer que estar de manera presencial sí ayudaba mucho y pues no perder el tiempo realizando actividades que aburren a los niños, hacer lo mejor para los alumnos, que puedan aprender, ya sea si necesitan la tecnología, usarlo, si necesitan más, que sea más colaborativo, porque los alumnos ya perdieron esa parte del trabajo colaborativo porque estuvieron muy individual en las clases en línea. Pues también empezar a planear actividades de acuerdo al alumno. Y pues esto creo que sería por nuestra parte. Muchas gracias, psicóloga. De verdad, igual maestras, creo que vamos a finalizar este episodio porque pues hubo muchos nuevos aprendizajes que pudimos obtener, muchas experiencias que pues sí podemos comparar, pero también podemos decir que todos pasamos por lo mismo. Y pues sí,
de verdad, muchas gracias a ustedes, maestros y maestras, por escucharnos. Y pues nos vemos en un episodio más. Recuerden que todos los viernes subimos un nuevo episodio muy interesante para todos los docentes de cualquier nivel educativo. Y pues escúchenos en todas nuestras plataformas, ya sea Spotify, YouTube y en todas las que nos pueden buscar. Recuerden que nosotras somos Maestras de Cuarentena. Nos vemos.